Ven, sígueme. 2024. Para el hogar y la iglesia. Capítulo 23. Mosía. Capítulo 29. A Alma. Capítulo 4. Lección asignada del 3 al 9 de junio de 2024. Titulado Fueron firmes e inamovibles. Algunos pueden considerar la propuesta del rey Mosía de sustituir a los reyes por jueces electos como solo una sabia reforma política. Mas para los nefitas, en especial para aquellos que vivieron bajo el dominio del rey inicuo Noé, ese cambio también era de importancia espiritual. Habían visto cómo un rey inicuo había influido en su pueblo y estaban ansiosos en extremo de librarse de tal influencia. Ese cambio les permitiría asumir la responsabilidad de su propia rectitud y responder por sus propios pecados. Desde luego, el fin del reinado de los reyes no significó el fin de los problemas de la sociedad nefita. Hubo gente astuta como Neor y Amlicí que promovieron falsos conceptos incrédulos, que persiguieron a los santos y a muchos miembros de la iglesia que se volvieron orgullosos y se apartaron de ésta. Sin embargo, los humildes discípulos de Dios permanecieron firmes e inamovibles, a pesar de lo que ocurría a su alrededor. Como subtítulo: Puedo ser una influencia positiva en mi comunidad. Esto es correspondiente a Mosía, en el capítulo 29, los versículos del 26 al 27, así como también en Alma, capítulo 2, los versículos del 1 al 7. Tras haber transcurrido tan solo 5 años del gobierno de los jueces, surgió una crisis que pondría a prueba la declaración de Mosía de que la voz del pueblo generalmente elegiría lo que sea justo. Se le invita a estudiar en Alma, capítulo 2, los versículos del 1 al 7, para descubrir cuál era el problema y qué hicieron los nefitas al respecto. A continuación se leerá Alma, en el capítulo 2, los versículos del 1 al 7, que dicen lo siguiente. Y aconteció que al principio del 5º año de su gobierno, empezó a surgir la contención entre el pueblo. Pues cierto hombre llamado Amlicí, hombre muy astuto, sí versado en la sabiduría del mundo, siendo de la orden del hombre que asesinó a Gedeón con la espada, y que fue ejecutado según la ley. Y este Amlicí se había atraído a muchos con su astucia, sí, a tantos que empezaron a ser muy fuertes, y comenzaron a esforzarse por establecer a Amlicí como rey del pueblo. Ahora bien, esto alarmó mucho a la gente de la iglesia, y también a todos aquellos que no habían sido atraídos por las persuasiones de Amlicí, porque sabían que según su ley, la voz del pueblo debía instituir aquellas cosas. Por tanto, si Amlicí llegara a granjearse la voz del pueblo, dado que era un hombre perverso, los privaría de sus derechos y privilegios de la iglesia, porque su intención era destruir la iglesia de Dios. Y sucedió que se reunió el pueblo por toda la tierra, todo hombre según su opinión, ya fuera a favor o en contra de Amlicí, en grupos separados, ocasionando muchas disputas y grandes contenciones entre unos y otros. Y así se reunieron para expresar sus opiniones concernientes al asunto, y las presentaron ante los jueces. Y aconteció que la voz del pueblo resultó en contra de Amlicí, de modo que no fue hecho su rey. Medite a continuación. ¿Qué podría haber pasado si la gente de la iglesia no hubiera expresado sus opiniones? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué otra cosa aprende usted de este relato en cuanto a la forma en que el Señor desea que participe en la comunidad? Medite nuevamente.
A continuación se leerá en Mosía, capítulo 29, los versículos del 26 al 27, que dicen lo siguiente. Ahora bien, no es cosa común que la voz del pueblo desee algo que sea contrario a lo que es justo. Pero sí es común que la parte menor del pueblo desee lo que no es justo. Por tanto, esto observaréis y tendréis por ley. Trataréis vuestros asuntos según la voz del pueblo. Y si llega la ocasión en que la voz del pueblo escoge la iniquidad, entonces es cuando los juicios de Dios descenderán sobre vosotros. Sí, entonces es cuando Él los visitará con gran destrucción. Sí, como hasta aquí la ha mandado sobre esta tierra. Medite a continuación. ¿Cuáles son los problemas importantes que afronta su comunidad? Medite brevemente. Se le invita a continuación a meditar en cómo puede usted asegurarse, tal como los nefitas, de que su voz sea contada entre la voz del pueblo. Medite brevemente. Ahora medite. ¿De qué otras maneras puede usted, como seguidor de Jesucristo, influir en su comunidad para bien? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Amad a vuestros enemigos, por el presidente Dallin H. Oaks, primer consejero de la primera presidencia de la Iglesia. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2020, el cual estudiaremos a continuación. Las enseñanzas del Señor son por la eternidad y para todos los hijos de Dios. En este mensaje proporcionaré algunos ejemplos de los Estados Unidos, pero los principios que enseñaré se pueden poner en práctica en todas partes. Vivimos en una época de ira y odio en el ámbito de las relaciones y normas políticas. Lo experimentamos este verano, cuando algunas personas fueron más allá de las protestas pacíficas y se involucraron en comportamientos destructivos. También lo vemos en algunas campañas actuales para ocupar cargos públicos. Algo de esto se ha extendido a nuestras reuniones de la Iglesia, donde ha habido declaraciones políticas y referencias hirientes. En un gobierno democrático siempre tendremos diferencias en cuanto a los candidatos y las normas propuestas. No obstante, como seguidores de Cristo, debemos renunciar a la ira y al odio con que se debaten o condenan las decisiones políticas en muchos casos. Veamos una de las enseñanzas de nuestro Salvador que probablemente sea muy conocida, pero que rara vez se practica. Oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen, y orad por los que os ultrajan y os persiguen. Durante generaciones se había enseñado a los judíos a odiar a sus enemigos, y en esos momentos sufrían bajo la dominación y las crueldades de la ocupación romana. Sin embargo, Jesús les enseñó a amar a sus enemigos y a hacer el bien a los que os aborrecían. ¡Qué enseñanzas tan revolucionarias para las relaciones personales y políticas! Sin embargo, eso sigue siendo lo que nuestro Salvador nos manda hacer. En el libro de Mormón leemos, porque en verdad os digo, que aquel que tiene el espíritu de contención no es mío, sino es del diablo, que es el padre de la contención. Y él irrita los corazones de los hombres para que contiendan con ira unos con otros.
Amar a nuestros enemigos y a nuestros adversarios no es fácil. La mayoría de nosotros no ha llegado todavía a ese estado de amor y perdón, observó el presidente Hinckley, y agregó, requiere casi más autodisciplina que la que podemos tener. Sin embargo, eso debe ser esencial, ya que es parte de los dos grandes mandamientos del Salvador: amarás al Señor tu Dios y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y debe ser posible, porque Él también enseñó, pedid y se os dará, buscad y hallaréis. ¿Cómo guardamos estos mandamientos divinos en un mundo donde también estamos sujetos a las leyes del hombre? Afortunadamente, contamos con el ejemplo del propio Salvador sobre cómo equilibrar sus leyes eternas con los aspectos prácticos de las leyes hechas por el hombre. Cuando sus adversarios intentaron atraparlo con la pregunta de si los judíos debían pagar impuestos a Roma, señaló la efigie del César en las monedas y declaró, pues dad a César lo que es de César, y a Dios lo que es de Dios. Por tanto, hemos de seguir las leyes de los hombres, dar a César, para vivir pacíficamente bajo la autoridad civil, y seguimos las leyes de Dios hacia nuestro destino eterno. Pero ¿cómo lo hacemos? En especial, ¿cómo aprendemos a amar a nuestros adversarios y enemigos? La enseñanza del Salvador de no contender con ira es un buen primer paso. El diablo es el padre de la contención, y él es quien tienta a los hombres a contender con ira. Promueve la enemistad y las relaciones de odio entre las personas y los grupos. El presidente Thomas S. Monson enseñó que la ira es la herramienta de Satanás, ya que enojarse es ceder a la influencia de Satanás. Nadie puede hacernos enojar. Es nuestra decisión. La ira es el camino hacia la división y la enemistad. Cuando evitamos la ira y la hostilidad hacia aquellos con los que no estamos de acuerdo, nos ayuda a progresar en el amor por nuestros adversarios. También ayuda el que incluso estemos dispuestos a aprender de ellos. Una de las maneras de desarrollar el poder de amar a los demás es el método sencillo descrito en un musical de hace mucho tiempo. Cuando intentamos comprender a personas de una cultura distinta y relacionarnos con ellas, deberíamos tratar de llegar a conocerlas. En innumerables circunstancias, la sospecha e incluso la hostilidad de los desconocidos ceden a la amistad y aún al amor cuando los contactos personales generan comprensión y mutuo acuerdo. Una ayuda aún mejor para aprender a amar a nuestros adversarios y enemigos es buscar entender el poder del amor. Les presento 3 de las muchas enseñanzas proféticas sobre esto. El profeta José Smith enseñó que un dicho avalado por el tiempo afirma que el amor engendra amor. Demos amor abundantemente, mostremos bondad hacia todo el género humano. El presidente Howard W. Hunter enseñó: el mundo en que vivimos se beneficiaría grandemente si todos los hombres y las mujeres pusieran en práctica el amor puro de Cristo, que es bondadoso, misericordioso y humilde. No tiene envidia ni orgullo, no busca nada a cambio, ni tiene lugar para el prejuicio, el odio ni la violencia. Alienta a las personas a que convivan en amor cristiano, no obstante sus creencias religiosas, su raza, nacionalidad, nivel económico, educación o su cultura. El presidente Russell M. Nelson nos ha instado a ensanchar nuestro círculo de amor para abarcar a toda la familia humana. Una parte esencial del amor a nuestros enemigos es dar al César, honrando las leyes de nuestros distintos países.
Aunque las enseñanzas de Jesús eran revolucionarias, Él no enseñó ni la revolución ni el quebrantar las leyes. Él enseñó un camino mejor. La revelación moderna enseña lo mismo. Ninguno quebrante las leyes del país, porque quien guarda las leyes de Dios no tiene necesidad de infringir las leyes del país. Sujetaos, pues, a las potestades existentes. Y nuestro artículo de fe, escrito por el profeta José Smith, después de que los primeros santos sufrieran una severa persecución por parte de los gobernantes de Missouri, declara: creemos en estar sujetos a los reyes, presidentes, gobernantes y magistrados, en obedecer, honrar y sostener la ley. Esto no significa que estemos de acuerdo con todo lo que se hace con fuerza de la ley. Significa que obedecemos las leyes actuales y nos valemos de medios pacíficos para modificarla. También significa que aceptamos de forma pacífica los resultados de las elecciones. No participaremos en actos violentos amenazados por las personas decepcionadas con el resultado. En una sociedad democrática siempre tenemos la oportunidad y el deber de persistir pacíficamente hasta las próximas elecciones. La enseñanza del Salvador de amar a nuestros enemigos se basa en la realidad de que todos los seres mortales son hijos amados de Dios. Ese principio eterno y algunos principios básicos de las leyes fueron puestos a prueba en las recientes protestas en muchas ciudades de Estados Unidos. En un extremo, algunos parecen haber olvidado que la primera enmienda a la Constitución de los Estados Unidos garantiza el derecho del pueblo a reunirse pacíficamente y a solicitar al gobierno la reparación de sus agravios. Esa es la forma autorizada de concientizar al público y de centrarse en las injusticias del contenido o de la administración de las leyes. Y ha habido injusticias, tanto en comportamiento en público como en actitudes personales. Hemos manifestado racismo y sus agravios relacionados. En un persuasivo ensayo personal, la reverenda Teresa A. Deer de la Asociación Nacional para el Progreso de las Personas de Color nos ha recordado que el racismo florece en el odio, la opresión, la pasividad, la indiferencia y el silencio. Como ciudadanos y como miembros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, debemos mejorar para ayudar a erradicar el racismo. En el otro extremo, una minoría de participantes y partidarios de estas protestas y de los actos ilegales que se han derivado de ellas, parecen haber olvidado que las protestas protegidas por la Constitución son protestas pacíficas. Los manifestantes no tienen el derecho a destruir, vandalizar o robar propiedades, ni a socavar los legítimos poderes policiales del gobierno. La Constitución y las leyes no contienen ninguna invitación a la revolución o a la anarquía. Todos nosotros, policías, manifestantes, partidarios y espectadores, debemos entender los límites de nuestros derechos y la importancia de nuestros deberes para permanecer dentro de los límites de la ley en vigor. Abraham Lincoln tenía razón cuando dijo: no hay agravio alguno que justifique el resarcimiento mediante la ley del populacho. El resarcimiento de agravios a través de los populachos constituye un resarcimiento por medios ilegales. Eso es anarquía, una condición que no cuenta con gobiernos reales ni con policía formal, que socava los derechos individuales en lugar de protegerlos. Una de las razones por las que las recientes protestas en los Estados Unidos resultaron espeluznantes para muchos fue que las hostilidades e ilegalidades que experimentan diversos grupos étnicos en otras naciones no deben experimentarse en los Estados Unidos. Este país tiene que ser mejor en la erradicación del racismo, no solo contra estadounidenses de raza negra,
que fueron los más visibles en las recientes protestas, sino también contra los latinos, los asiáticos y otros grupos. La historia del racismo de esta nación no es una de aciertos y debemos mejorar. Estados Unidos fue fundado por inmigrantes de diferentes nacionalidades y diversas etnias. Su propósito unificador no fue establecer una religión en particular, ni perpetuar ninguna de las diversas culturas o lealtades tribales de los antiguos países. Nuestra generación fundadora procuró unificarse por medio de una constitución y leyes nuevas. Eso no quiere decir que nuestros documentos unificadores o la comprensión entonces vigente de su significado fueran perfectos. La historia de los primeros 2 siglos de los Estados Unidos mostró la necesidad de muchos refinamientos, como el derecho al voto de las mujeres y, en particular, la abolición de la esclavitud, incluyendo leyes que garantizarían que los que habían sido esclavizados disfrutaran de todas las condiciones de la libertad. 2 eruditos de la Universidad de Yale nos recordaron hace poco: a pesar de todos sus defectos, los Estados Unidos está provisto de manera única para unir a una sociedad diversa y dividida. Sus ciudadanos no tienen que elegir entre una identidad nacional y el multiculturalismo. Los estadounidenses pueden tener ambas cosas. Sin embargo, la clave es el patriotismo constitucional. Debemos permanecer unidos por y a través de la Constitución, independientemente de nuestros desacuerdos ideológicos. Hace muchos años, un ministro de Asuntos Exteriores británico brindó este magnífico consejo durante un debate en la Cámara de los Comunes. Ni tenemos aliados eternos, ni tenemos enemigos perpetuos. Nuestros intereses son eternos y perpetuos, y es nuestro deber atender esos intereses. Esa es una buena razón secular para atender los intereses eternos y perpetuos en los asuntos políticos. Además, la doctrina de la Iglesia del Señor nos enseña otro interés eterno para guiarnos: las enseñanzas de nuestro Salvador, que inspiraron la Constitución de los Estados Unidos y las leyes básicas de muchos de nuestros países. La lealtad a la ley vigente en lugar de la lealtad a los aliados temporales es la mejor forma de amar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos, a medida que buscamos la unidad en la diversidad. Saber que todos somos hijos de Dios nos proporciona una visión divina del valor de todas las personas y la voluntad y la capacidad de elevarnos por encima de los prejuicios y el racismo. Después de haber vivido en muchas partes de esta nación, el Señor me ha enseñado que es posible obedecer y procurar mejorar las leyes de nuestra nación y también amar a nuestros adversarios y a nuestros enemigos. Si bien no es fácil, es posible con la ayuda de nuestro Señor Jesucristo. Él dio el mandamiento de amar y nos promete su ayuda si procuramos obedecer. Testifico que nuestro Padre Celestial y su Hijo Jesucristo nos aman y nos ayudarán. En el nombre de Jesucristo. Amén. Como subtítulo: la palabra de Dios puede ayudarme a reconocer la falsa doctrina. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 1, el cual se leerá a continuación. Ahora bien, sucedió que en el primer año del gobierno de los jueces, que de allí en adelante continuó sobre el pueblo de Nefi, pues el rey Mosías se había ido por la vía de toda la tierra, habiendo peleado la buena batalla, andando rectamente ante Dios, no dejando quien reinara en su lugar. Sin embargo, había establecido leyes que el pueblo reconocía. Por tanto, tenían la obligación de someterse a las leyes que él había formulado. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma en el asiento judicial, le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Y éste había andado entre el pueblo,
predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres, y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas, que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón, y a usar ropa muy lujosa, sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios, sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Y este hombre se llamaba Gedeón, y era el mismo que fue el instrumento en las manos de Dios para librar del cautiverio al pueblo de Limi. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón, y sacó su espada y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto, no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Y el pueblo de la iglesia aprehendió al hombre que lo mató, y fue llevado ante Alma para ser juzgado según los crímenes que había cometido. Y sucedió que compareció ante Alma, y se defendió con mucha audacia. Mas Alma le dijo: «He aquí, esta es la primera vez que se ha introducido la superchería sacerdotal entre este pueblo. Y he aquí, no solo eres culpable de dicha superchería, sino que has tratado de imponerla por la espada. Y si la superchería sacerdotal fuese impuesta sobre este pueblo, resultaría en su entera destrucción. Y tú has derramado la sangre de un hombre justo, sí, un hombre que ha hecho mucho bien entre este pueblo. Y si te perdonásemos, su sangre vendría sobre nosotros por venganza. Por tanto, se te condena a morir, conforme la ley que nos ha dado Mosía, nuestro último rey, y la cual este pueblo ha reconocido. Por tanto, este pueblo debe sujetarse a la ley». Y aconteció que lo tomaron, y se llamaba Neor, y lo llevaron a la cima del cerro Manti, y allí se le hizo admitir, o mejor dicho, admitió entre los cielos y la tierra, que lo que había enseñado al pueblo era contrario a la palabra de Dios, y allí padeció una muerte ignominiosa. No obstante, no cesó con esto la difusión de la superchería sacerdotal en la tierra, porque había muchos que amaban las vanidades del mundo, y salieron predicando doctrinas falsas, y lo hicieron por causa de las riquezas y los honores. Sin embargo, no se atrevían a mentir, por si llegaba a saberse, por miedo a la ley, porque los embusteros eran castigados. Por tanto, aparentaban predicar según su creencia, y la ley no podía ejercer poder alguno en ningún hombre por su creencia. Y no se atrevían a hurtar, por temor a la ley, porque éstos eran castigados, ni tampoco se atrevían a robar ni a asesinar, porque el asesino era castigado con la pena de muerte. Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios, sin dinero y sin precio. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo,
y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Esto aconteció en el 2º año del gobierno de Alma, y fue causa de mucha aflicción para la iglesia. Sí, fue la causa de mucha tribulación en ella, porque muchos de ellos endurecieron sus corazones, y sus nombres fueron borrados, de modo que no los recordaron más entre el pueblo de Dios. Y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios, y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. Y así, todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos, y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Y así dispusieron los asuntos de la iglesia, y así empezaron nuevamente a tener continua paz, a pesar de todas sus persecuciones. Ahora bien, debido a la estabilidad de la iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y manadas, y toda clase de animales cebados, y también una abundancia de grano y de oro, y de plata y de objetos preciosos, y abundancia de seda y de lino de fino tejido, y de toda clase de buenas telas sencillas. Y así, en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. Y así prosperaron y llegaron a ser mucho más ricos que los que no pertenecían a su iglesia, porque los que no pertenecían a su iglesia se entregaban a las hechicerías, y a la idolatría o el ocio, y a chismes, envidias y contiendas. Vestían ropas costosas, se ensalzaban en el orgullo de sus propios ojos, perseguían, mentían, hurtaban, robaban y cometían fornicaciones y asesinatos y toda clase de maldad. Sin embargo, se ponía en vigor la ley contra los transgresores hasta donde era posible. Y sucedió que por aplicárseles así la ley, cada uno padeciendo de acuerdo con lo que había hecho, se apaciguaron más, y no se atrevieron a cometer iniquidad alguna que se supiera, de modo que hubo mucha paz entre el pueblo de Nefi hasta el 5º año del gobierno de los jueces. Aunque Neor finalmente confesó que lo que enseñaba era falso, sus enseñanzas continuaron influyendo en los nefitas por muchos años. Medite a continuación. ¿Por qué cree usted que a la gente le agradaba lo que Neor enseñaba? Medite brevemente. En los primeros versículos de este capítulo, usted puede observar las mentiras en las enseñanzas de Neor y las verdades que él utilizó para encubrir dichas mentiras. A continuación se releerá en Alma, capítulo 1, los versículos del 2 al 6, para que usted pueda observar esas mentiras en las enseñanzas y las verdades que utilizó para encubrirlas Neor. Estos versículos se leerán a continuación. Y aconteció que en el primer año del gobierno de Alma en el asiento judicial,
le llevaron un hombre para ser juzgado, un hombre de gran estatura y notable por su mucha fuerza. Y éste había andado entre el pueblo, predicándole lo que él decía ser la palabra de Dios, importunando a la iglesia, declarando que todo sacerdote y maestro debía hacerse popular, y que no debían trabajar con sus manos, sino que el pueblo debía sostenerlos. Y también testificaba al pueblo que todo el género humano se salvaría en el postrer día, y que no tenían por qué temer ni temblar, sino que podían levantar la cabeza y regocijarse, porque el Señor había creado a todos los hombres, y también los había redimido a todos, y al fin todos los hombres tendrían vida eterna. Y sucedió que tanto enseñó estas cosas, que muchos creyeron en sus palabras, y fueron tantos que comenzaron a sostenerlo y a darle dinero. Y empezó a envanecerse con el orgullo de su corazón, y a usar ropa muy lujosa, sí, y aún empezó a establecer una iglesia de acuerdo con lo que predicaba. A continuación se leerá en Alma, capítulo 1, los versículos 7 y 9, para dar énfasis al siguiente comentario, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció que yendo a predicar a los que creían en su palabra, dio con un hombre que pertenecía a la iglesia de Dios. Sí, uno de sus maestros, y empezó a disputar vigorosamente con él, a fin de descarriar al pueblo de la iglesia. Mas el hombre lo resistió, amonestándolo con las palabras de Dios. Ahora bien, porque Gedeón lo resistió con las palabras de Dios, se encolerizó con Gedeón, y sacó su espada, y empezó a darle golpes. Y Gedeón estaba ya muy entrado en años, por tanto, no pudo aguantar sus golpes, de modo que murió por la espada. Como podemos observar, Gedeón resistió a Neor con las palabras de Dios. Los siguientes pasajes de las Escrituras son algunos pasajes que refutan las falsedades de Neor. A continuación se leerá en Mateo, capítulo 7, los versículos del 21 al 23, que dicen lo siguiente. No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de mi Padre, que está en los cielos. Muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé, nunca os conocí, apartaos de mí, hacedores de maldad. A continuación se leerá en 2 Nefi, en el capítulo 26, los versículos del 29 al 31, que dicen lo siguiente. Él manda que no haya supercherías, porque he aquí, son supercherías sacerdotales el que los hombres prediquen y se constituyan a sí mismos como una luz al mundo, con el fin de obtener lucro y alabanza del mundo, pero no buscan el bien de Sión. He aquí, el Señor ha vedado esto. Por tanto, el Señor Dios ha dado el mandamiento de que todos los hombres tengan caridad, y esta caridad es amor, y a menos que tengan caridad, no son nada. Por tanto, si tuviesen caridad, no permitirían que pereciera el obrero en Sión. Mas el obrero en Sión trabajará para Sión, porque si trabaja por dinero, perecerá. Ahora leeremos en el libro de Mosía, en el capítulo 18, los versículos del 24 al 26, que dicen lo siguiente. Y además, les mandó que los sacerdotes, a quienes él había ordenado, trabajaran con sus propias manos para su sostén. Y se designó un día de cada semana en el que debían reunirse para enseñar al pueblo, y para adorar al Señor su Dios, y también habían de juntarse cuantas veces les fuera posible. Y los sacerdotes no habían de depender del pueblo para su sostén, sino que por su obra habían de recibir la gracia de Dios, a fin de fortalecerse en el Espíritu, teniendo el conocimiento de Dios para enseñar con poder y autoridad de Dios.
Ahora leeremos en el libro de Elamán, en el capítulo 12, los versículos del 25 al 26, que dicen lo siguiente. Y yo quisiera que todos los hombres fuesen salvos, pero leemos que habrá algunos que serán desechados en el gran y postrer día. Sí, que serán echados de la presencia del Señor. Sí, que serán condenados a un estado de miseria sin fin, en cumplimiento con las palabras que dicen: los que hayan hecho el bien tendrán vida sempiterna, y los que hayan hecho el mal recibirán condenación sempiterna. Y así es. Amén. Trate a continuación de resumir cada uno de estos pasajes y sus enseñanzas, y medite a continuación. ¿Qué ha aprendido usted de los profetas vivientes que refute las falsas enseñanzas de nuestros días? Medite una última vez en este bloque de lectura. Un subtítulo: los verdaderos discípulos de Jesucristo son humildes discípulos de Dios. Esto es correspondiente a Alma, en el capítulo 1, los versículos del 19 al 31, y en el capítulo 4, los versículos del 6 al 15. El capítulo 1 y el capítulo 4 de Alma describen periodos en los que la Iglesia prosperó, aunque los miembros de esta no reaccionaron igual ante dicha prosperidad. Se le invita a comparar los siguientes dos bloques de lectura para ver cómo los miembros de la Iglesia cambiaron en apenas unos pocos años. A continuación se leerá en Alma, capítulo 1, los versículos del 19 al 30, para comenzar a hacer este ejercicio, los cuales dicen lo siguiente. Pero aconteció que los que no pertenecían a la iglesia de Dios empezaron a perseguir a los que pertenecían a ella y habían tomado sobre sí el nombre de Cristo. Sí, los perseguían y los injuriaban con toda clase de palabras, y esto a causa de su humildad, porque no eran orgullosos a sus propios ojos, y porque se impartían mutuamente la palabra de Dios, sin dinero y sin precio. Ahora bien, había una estricta ley entre el pueblo de la iglesia, que ningún hombre que perteneciese a la iglesia se pusiera a perseguir a aquellos que no pertenecían a la iglesia, y que no debía haber persecución entre ellos mismos. Sin embargo, hubo entre ellos muchos que empezaron a llenarse de orgullo y a contender acaloradamente con sus adversarios, aún hasta golpearse. Sí, se daban puñetazos el uno al otro. Esto aconteció en el 2º año del gobierno de Alma, y fue causa de mucha aflicción para la iglesia. Sí, fue la causa de mucha tribulación en ella. Porque muchos de ellos endurecieron sus corazones, y sus nombres fueron borrados, de modo que no los recordaron más entre el pueblo de Dios. Y también muchos se retiraron de entre ellos. Ahora bien, esto fue una dura prueba para los que se mantuvieron constantes en la fe. Sin embargo, fueron firmes e inamovibles en guardar los mandamientos de Dios, y sobrellevaron pacientemente la persecución que se les imponía. Y cuando los sacerdotes dejaban su trabajo para impartir la palabra de Dios a los del pueblo, estos también dejaban sus labores para oír la palabra de Dios. Y después que el sacerdote les había impartido la palabra de Dios, todos volvían diligentemente a sus labores, y el sacerdote no se consideraba mejor que sus oyentes, porque el predicador no era de más estima que el oyente, ni el maestro era mejor que el discípulo. Y así, todos eran iguales y todos trabajaban, todo hombre según su fuerza. Y de conformidad con lo que tenía, todo hombre repartía de sus bienes a los pobres, y a los necesitados, y a los enfermos y afligidos. Y no usaban ropa costosa, no obstante, eran aseados y atractivos. Y así dispusieron los asuntos de la iglesia, y así empezaron nuevamente a tener continua paz,
a pesar de todas sus persecuciones. Ahora bien, debido a la estabilidad de la Iglesia, empezaron a enriquecerse en gran manera, teniendo en abundancia todas las cosas que necesitaban, una abundancia de rebaños y manadas, y toda clase de animales cebados, y también una abundancia de grano y de oro, y de plata y de objetos preciosos, y abundancia de seda y de lino de fino tejido, y de toda clase de buenas telas sencillas. Y así, en sus prósperas circunstancias no desatendían a ninguno que estuviese desnudo, o que estuviese hambriento, o sediento, o enfermo, o que no hubiese sido nutrido, y no ponían el corazón en las riquezas. Por consiguiente, eran generosos con todos, ora ancianos, ora jóvenes, esclavos o libres, varones o mujeres, pertenecieran o no a la Iglesia, sin hacer distinción de personas si estaban necesitadas. A continuación se leerá en Alma, capítulo 4, los versículos del 6 al 15, para continuar con este ejercicio de comparación, los cuales dicen lo siguiente. Y aconteció que en el año 8 del gobierno de los jueces, los de la Iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata, y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma, sí, y para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y élderes en la Iglesia. Sí, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre los de su pueblo. Porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la Iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos, y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros, y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Y así, en este 8º año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contenciones entre los de la Iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la Iglesia de Dios. Y así terminó el año 8 del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la Iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella, y así la Iglesia empezó a detenerse en su progreso. Y sucedió que al principio del año 9, Alma vio la iniquidad de la Iglesia, y también vio que el ejemplo de la Iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Sí, vio una desigualdad muy grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente ese día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Y ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Medite a continuación. ¿Cómo se sentían los verdaderos seguidores de Cristo
con respecto a las personas que tenían otras creencias. Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué actitud tienen los verdaderos seguidores de Cristo hacia las riquezas y la prosperidad? Medite nuevamente. Ahora medite. ¿Qué se siente inspirado ser usted a cambiar en su propia actitud? Medite una última vez en este bloque de lectura. Ideas para el estudio. Compara las escrituras a ti mismo. Se le invita a pensar en cómo los relatos y las enseñanzas de las escrituras se aplican a su vida. Por ejemplo, usted podría encontrar similitudes entre los problemas que observa en la actualidad y los problemas que afrontaron los nefitas en estos primeros 4 capítulos del libro de Alma. Medite brevemente. Como subtítulo: mi ejemplo y mi testimonio pueden cambiar los corazones. Esto es correspondiente a Alma en el capítulo 4, los versículos del 6 al 20. Tal vez usted se siente identificado con la tristeza que Alma sintió cuando vio lo que sucedía entre su pueblo. Observe los problemas que vio en los versículos que se leerán a continuación. A continuación se leerá Alma en el capítulo 4, los versículos del 6 al 15, que dicen lo siguiente. Y aconteció que en el año 8 del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata, y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma, sí, y para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y élderes en la iglesia. Sí, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre los de su pueblo. Porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos, y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros, y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Y así, en este 8º año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y así terminó el año 8 del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella, y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. Y sucedió que al principio del año 9, Alma vio la iniquidad de la iglesia y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Sí, vio una desigualdad muy grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber,
repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente ese día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Y ahora bien, aconteció que Alma, habiendo visto las aflicciones de los humildes discípulos de Dios y las persecuciones que sobre ellos amontonaba el resto de su pueblo, y viendo toda su desigualdad, comenzó a afligirse en extremo. Sin embargo, no le faltó el Espíritu del Señor. Ahora medite. Después de haber leído estos versículos, ¿ha notado usted algún problema similar al que tuvo el pueblo de Alma? Medite brevemente. Quizás usted se sienta preocupado por algún ser querido que tenga dificultades con esos problemas. Medite a continuación. ¿Se ha preguntado usted qué podría hacer para ayudar a esa persona? Medite nuevamente. Algunos podrían decir que Alma, como juez superior en aquel entonces, era la persona más indicada para resolver esos problemas. Sin embargo, Alma pensaba que había una mejor manera de hacerlo. A continuación se leerá en Alma, capítulo 4, los versículos del 16 al 20, para dar énfasis a la respuesta que pensó Alma sobre este problema, los cuales dicen lo siguiente. Y escogió a un hombre sabio de entre los élderes de la iglesia, y lo facultó según la voz del pueblo, para que tuviera el poder de decretar leyes, de conformidad con las que se habían dado, y ponerlas en vigor conforme a la iniquidad y los delitos del pueblo. Y este hombre se llamaba Nefía, y fue nombrado juez superior, y ocupó el asiento judicial para juzgar y gobernar al pueblo. Ahora bien, Alma no le concedió el oficio de ser sumo sacerdote sobre la iglesia, sino que retuvo el oficio de sumo sacerdote para sí, mas entregó a Nefía el asiento judicial. E hizo esto para poder salir él mismo entre los de su pueblo, o sea, entre el pueblo de Nefi, a fin de predicarles la palabra de Dios para despertar en ellos el recuerdo de sus deberes, y para abatir, por medio de la palabra de Dios, todo el orgullo y las artimañas, y todas las contenciones que había entre su pueblo, porque no vio otra manera de rescatarlos sino con la fuerza de un testimonio puro en contra de ellos. Y así, a principios del año 9 del gobierno de los jueces sobre el pueblo de Nefi, Alma entregó el asiento judicial a Nefía, y se concretó completamente al sumo sacerdocio del santo orden de Dios, y a dar testimonio de la palabra, de acuerdo con el espíritu de revelación y profecía. Medite a continuación. ¿Qué le llama la atención a usted en cuanto a la forma en que decidió Alma ayudar a su pueblo en estos versículos? Medite brevemente. Alma tenía una gran fe en la palabra de Dios y en el testimonio puro. Medite a continuación. ¿Qué ejemplos ha visto usted del poder de un testimonio puro? Medite brevemente. A continuación, se recomienda realizar el siguiente ejercicio. A continuación, se le invita a releer en Alma, capítulo 4, los versículos del 6 al 14. Y mientras se lee, se le pide que medite en diversas maneras en las que usted
puede expresar su testimonio de Jesucristo y su Evangelio. A continuación se releerá en Alma, capítulo 4, los versículos del 6 al 14, que dicen lo siguiente. Y aconteció que en el año 8 del gobierno de los jueces, los de la iglesia empezaron a llenarse de orgullo por motivo de sus grandes riquezas, y sus delicadas sedas, y sus linos de tejidos finos, y por motivo de sus muchos rebaños y manadas, y su oro y su plata, y toda clase de objetos preciosos que habían obtenido por su industria. Y en todas estas cosas se envanecieron en el orgullo de sus ojos, porque empezaron a usar vestidos muy costosos. Ahora bien, esto fue causa de mucha aflicción para Alma, sí, y para muchos de los que él había consagrado para ser maestros, sacerdotes y élderes en la iglesia. Sí, muchos de ellos se sintieron afligidos en extremo por la iniquidad que vieron que había surgido entre los de su pueblo. Porque vieron y observaron con gran dolor que los del pueblo de la iglesia empezaban a ensalzarse en el orgullo de sus ojos, y a fijar sus corazones en las riquezas y en las cosas vanas del mundo, de modo que empezaron a despreciarse unos a otros, y a perseguir a aquellos que no creían conforme a la propia voluntad y placer de ellos. Y así, en este 8º año del gobierno de los jueces, empezó a haber grandes contenciones entre los de la iglesia. Sí, había envidias y conflictos, malicia, persecución y orgullo, aún excediendo al orgullo de aquellos que no pertenecían a la iglesia de Dios. Y así terminó el año 8 del gobierno de los jueces, y la iniquidad de los de la iglesia fue un gran tropiezo para los que no pertenecían a ella, y así la iglesia empezó a detenerse en su progreso. Y sucedió que al principio del año 9, Alma vio la iniquidad de la iglesia y también vio que el ejemplo de la iglesia empezaba a conducir a los que eran incrédulos de una iniquidad a otra, causando con ello la destrucción del pueblo. Sí, vio una desigualdad muy grande entre el pueblo, algunos que se ensalzaban en su orgullo, despreciando a otros, volviendo las espaldas al necesitado y al desnudo, y a aquellos que tenían hambre, y a los que tenían sed, y a los que estaban enfermos y afligidos. Ahora bien, esto fue un gran motivo de lamentaciones entre el pueblo, mientras que otros se humillaban socorriendo a los que necesitaban su socorro, a saber, repartiendo de sus bienes al pobre y al necesitado, dando de comer al hambriento y sufriendo toda clase de aflicciones por causa de Cristo, quien había de venir según el espíritu de profecía, esperando anhelosamente ese día, reteniendo de ese modo la remisión de sus pecados, llenándose de gran alegría a causa de la resurrección de los muertos, de acuerdo con la voluntad y el poder y la liberación de Jesucristo de las ligaduras de la muerte. Medite a continuación. ¿Qué revelan las acciones de los miembros de la Iglesia en estos versículos que acabamos de leer en cuanto a su testimonio de Jesucristo y sus enseñanzas? Medite brevemente. Ahora medite. ¿Qué nota usted acerca del efecto que sus acciones tienen sobre ellos mismos y los demás en esos versículos? Medite nuevamente. A continuación, se le invita a reflexionar en maneras en las que usted ha sido bendecido por el testimonio puro de otras personas, ya sea que ellas se hayan expresado con palabras o bien con acciones. Medite brevemente. A continuación, se le invita a pensar en maneras en que usted podría expresar su testimonio de Jesucristo, ya sea mediante palabras o acciones. Medite nuevamente.
Ahora medite. ¿Quién podría beneficiarse de escuchar o recibir su testimonio? Medite una última vez en este bloque de lectura. También se recomienda estudiar el mensaje Cómo nutrir y compartir su testimonio, por el elder Gary E. Stevenson, del Quórum de los 12 Apóstoles. Mensaje pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022, el cual estudiaremos a continuación. Los momentos decisivos de la vida llegan a menudo e inesperadamente, aun cuando sean jóvenes. Permítame compartir la historia de un alumno de secundaria, Kevin, quien fue seleccionado para viajar a un evento de líderes estudiantiles, tal como él lo relató con sus propias palabras. Llegó mi turno en la fila y la recepcionista, de aspecto oficial, preguntó por mi nombre. Miró la lista y dijo, «Así que eres el joven de Utah». «¿Quieren decir que soy el único?», le pregunté. «Sí, el único». Me dio la placa con mi nombre y la palabra Utah impresa debajo. Al colocarla, sentí que me estaba catalogando. Entré al atestado ascensor del hotel con 5 otros alumnos de secundaria que llevaban placas con su nombre igual que yo. «Oye, tú eres de Utah, ¿eres mormón?», me preguntó un alumno. Me sentí fuera de lugar, con todos esos líderes estudiantiles de todo el país. «Sí», admití vacilante. «Ustedes son esos que creen en José Smith, quien dijo ver ángeles. Tú en realidad no crees eso, ¿verdad?». No supe qué decir. Todos los alumnos en el ascensor me miraban fijamente. Acababa de llegar y ya todos pensaban que yo era diferente. Me puse un poco a la defensiva, pero dije, «Yo sé que José Smith fue un profeta de Dios». «¿De dónde había venido eso?», me pregunté. No sabía que lo tenía en mí. Pero sentía que las palabras eran verdaderas. «Ah, sí, me contaron que ustedes son unos fanáticos religiosos», dijo él. Dicho esto, se produjo una incómoda pausa mientras se abría la puerta del ascensor. Cuando recogíamos el equipaje, él caminó por el pasillo riéndose. Entonces una voz me preguntó por detrás, «Oye, ¿acaso los mormones no tienen algo como otra Biblia?». «Ay, no, otra vez». Me di la vuelta y había otro alumno que había estado conmigo en el ascensor, Christopher. «Se llama el Libro de Mormón», le dije, deseando dejar el asunto por un lado. Levanté mis maletas y empecé a caminar por el pasillo. «¿Ese es el libro que José Smith tradujo?», preguntó. «Sí, ese es», contesté. Seguí caminando, esperando evitar sentirme avergonzado. «Ah, bueno, ¿sabes cómo puedo conseguir uno?». De repente, pensé en un pasaje de las Escrituras que aprendí en seminario. «No me avergüenzo del Evangelio de Cristo». Cuando me vino a la mente, me apenó haber sentido tanta vergüenza. Ese versículo no me abandonó por el resto de la semana. Contesté todas las preguntas sobre la iglesia que pude e hice muchos amigos. Descubrí que estaba orgulloso de mi religión. Le di un libro de Mormón a Christopher. Más adelante él me escribió contándome que había invitado a los misioneros a su casa. Aprendí a no tener vergüenza de compartir mi testimonio. Sé que esta es la iglesia verdadera de Jesucristo. Me inspira la valentía de Kevin al compartir su testimonio. Es una valentía que repiten cada día los miembros de la iglesia en todo el mundo. Mientras comparto mis pensamientos, los invito a reflexionar sobre estas 4 preguntas. ¿Sé y entiendo lo que es un testimonio? ¿Sé cómo compartir mi testimonio? ¿Cuáles son los obstáculos al compartir mi testimonio? ¿Cómo conservo mi testimonio? Su testimonio es una posesión muy valiosa, generalmente asociado a profundos sentimientos espirituales. Estos sentimientos suelen comunicarse suavemente y se describen como una voz apacible y delicada. En su creencia o conocimiento de la verdad, que se da como un testigo espiritual por medio de la influencia del Espíritu Santo. El obtener este testigo cambiará lo que dicen y su forma de actuar.
Los elementos fundamentales de su testimonio que el Espíritu Santo confirma en su corazón y su mente incluyen los siguientes. Dios es nuestro Padre Celestial y ustedes son sus hijos. Él los ama. Jesucristo vive. Él es el Hijo del Dios viviente, su Salvador y Redentor. José Smith es un profeta de Dios llamado a restaurar la Iglesia de Jesucristo. La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia restaurada de Dios sobre la tierra. La Iglesia restaurada de Jesucristo es dirigida hoy día por un profeta viviente. Hoy. Ustedes dan su testimonio cuando comparten sentimientos espirituales con otros. Como miembro de la Iglesia, las oportunidades de dar testimonio verbalmente surgen en reuniones formales de la Iglesia o de manera menos formal en conversaciones individuales con familiares, amigos y otras personas. Otra forma de compartir su testimonio es mediante la conducta recta, que demuestra que pone en práctica la vida cotidiana que lo profesa en su testimonio. Cada vez que dan testimonio verbal o demuestran mediante sus acciones su compromiso de seguir a Jesucristo, invitan a los demás a venir a Cristo. Los miembros de la Iglesia son testigos de Dios en todo tiempo, en todas las cosas y en todo lugar. Son infinitas las oportunidades de hacer esto en el universo digital, usando contenido inspirador propio o compartiendo contenido edificante preparado por otras personas. Testificamos cuando amamos, compartimos e invitamos, aún en línea. Sus tweets, mensajes directos y publicaciones tendrán un propósito más elevado y santo cuando usan las redes sociales para mostrar cómo el Evangelio de Jesucristo moldea sus vidas. Los obstáculos al compartir su testimonio podrían incluir la inseguridad en cuanto a qué decir. Matthew Cowley, uno de los primeros apóstoles, compartió esta experiencia cuando a los 17 años partió a Nueva Zelanda en una misión de 5 años. Nunca olvidaré las oraciones de mi padre el día en que me fui. Las últimas palabras que me dijo fueron: «Hijo mío, te marcharás a esta misión, y algunas veces cuando se te llame pensarás que estás maravillosamente preparado, pero al ponerte en pie, tu mente se quedará totalmente en blanco». Y le dije: «¿Y qué hago cuando tengo la mente en blanco?». Me respondió: «De pie allí, con todo el fervor de tu alma, da testimonio de que José Smith fue un profeta del Dios viviente, y las ideas fluirán a tu mente y las palabras a tu boca, hasta llegar al corazón de todo el que escuche». Así que mi mente, que estuvo en blanco la mayor parte de mi misión, me dio la oportunidad de dar testimonio del acontecimiento más importante de la historia del mundo, desde la crucifixión y resurrección del Maestro. Inténtenlo algún día, muchachos y muchachas. Si no tienen nada más que decir, testifiquen de que José Smith fue el profeta de Dios, y toda la historia de la Iglesia fluirá a su mente. Asimismo, el presidente Dallin H. Oaks compartió: «Algunos testimonios se obtienen mejor al estar de pie expresándolos que al estar de rodillas orando para recibirlos. El Espíritu da testimonio tanto al que habla como al que escucha. Otro obstáculo, como se recalca en el relato de Kevin, es el temor. Pablo escribió a Timoteo: «Porque no os ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor». Los sentimientos de temor no provienen del Señor, sino muy a menudo del adversario. Tener fe como la de Kevin los ayudará a superar esos sentimientos y a compartir libremente lo que guardan en el corazón. ¿Cómo conservo mi testimonio? Creo que hay un testimonio innato en nosotros. Sin embargo, para poder conservarlo y desarrollarlo más plenamente, Alma enseñó que debemos nutrir nuestro testimonio con gran cuidado. Si lo hacemos así, echará raíz y crecerá y dará fruto. Si no lo hacemos, se secará.
Cada amado miembro de la primera presidencia nos ha proporcionado una guía sobre cómo conservar el testimonio. El presidente Henry B. Eyring nos enseñó con amor que él, deleitarse en la palabra de Dios, la oración sincera y la obediencia a los mandamientos del Señor debe aplicar para que el testimonio crezca y prospere. El presidente Dallin H. Oaks nos recordó que a fin de conservar nuestro testimonio, debemos participar semanalmente de la Santa Cena, a fin de merecer la preciada promesa de que siempre podamos tener su Espíritu con nosotros. Hace poco el presidente Russell M. Nelson nos aconsejó brevemente y lo enfatizó otra vez esta mañana: alimenten su testimonio con la verdad. Nútranse con las palabras de los profetas antiguos y modernos. Pídanle a Dios que Él les enseñe cómo escucharlo mejor. Dediquen más tiempo a ir al templo y a la obra de historia familiar. Hagan de su testimonio su prioridad mayor. Mis queridos hermanos y hermanas, prometo que en la medida en que comprendan más plenamente lo que es un testimonio y lo compartan, superarán los obstáculos de la inseguridad y el temor. Y esto los capacitará para nutrir y conservar esta posesión tan valiosa, su testimonio. Somos bendecidos por tener innumerables ejemplos de profetas antiguos y modernos que han compartido valientemente sus testimonios. Luego de la muerte de Cristo, Pedro se paró y testificó: sea notorio a todos vosotros que en el nombre de Jesucristo, este hombre está en vuestra presencia, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. Amulek, luego del sermón de Alma sobre la fe, declaró con poder: yo os testificaré de mí mismo que estas cosas son verdaderas. He aquí os digo que yo sé que Cristo vendrá entre los hijos de los hombres y que expiará los pecados del mundo, porque el Señor Dios lo ha dicho. José Smith y Sidney Rigdon, después de ser testigos de una gloriosa visión del Salvador resucitado, testificaron: y ahora, después de los muchos testimonios que se han dado de Él, este es el testimonio que nosotros damos de Él, que vive. Porque lo vimos, sí, a la diestra de Dios, y oímos la voz testificar que Él es el unigénito del Padre. Hermanos y hermanas, los invito a buscar oportunidades de compartir su testimonio con palabras y con hechos. Hace poco tuve una oportunidad de este tipo al final de una reunión con el alcalde y con otros funcionarios en una ciudad de Sudamérica. Al concluir con sentimientos muy cordiales, pensé vacilante que debería compartir mi testimonio. Actuando de acuerdo con esa impresión, dime testimonio de que Jesucristo es el Hijo del Dios viviente y el Salvador del mundo. Todo cambió en ese momento. El espíritu que se sentía allí era innegable. Pareció que todos se habían conmovido. El Consolador da testimonio del Padre y del Hijo. Estoy muy agradecido de haber reunido el valor de compartir mi testimonio. Cuando venga este momento, tómelo con todas sus fuerzas y sentirán el Espíritu dentro de ustedes. Les ofrezco mi testimonio y les testifico que Dios es nuestro Padre Celestial, que Jesucristo vive y que la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días es la Iglesia de Dios en la tierra hoy y que está dirigida por nuestro querido profeta, el presidente Russell M. Nelson. En el nombre de Jesucristo. Amén. También se recomienda escuchar el himno Testimonio, el himno número 75 de los himnos de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días, disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda ver el video Alma cede el asiento judicial, un video disponible en la Biblioteca del Evangelio. También se recomienda estudiar el tema Revelación, uno de los temas del Evangelio, disponible en la Biblioteca del Evangelio, el cual estudiaremos a continuación. Revelación, guía personal y diaria de un amoroso Padre Celestial. Las preguntas y la incertidumbre
son partes normales de la vida. Es muy importante saber a quién acudir en busca de respuestas y tranquilidad. Afortunadamente, Dios está allí para ayudarlo en su búsqueda de respuestas y comprensión. Usted puede confiar en la promesa de que, si tiene falta de sabiduría, puede pedirle ayuda y le será dada, tal como dice en Santiago, capítulo 1, el versículo 5. Dios habla a sus hijos individualmente con revelaciones personales, por medio del Espíritu Santo. Él ha enviado profetas, otras personas y recursos para guiarnos a través de los desafíos y las experiencias de esta vida. Uno de los recursos más esenciales es la comunicación prometida que podemos recibir de Dios por medio del Espíritu Santo. ¿Qué es la revelación? La revelación es la guía y la comunicación divinas que nuestro amoroso Padre Celestial brinda a sus hijos. Por lo general, se experimenta como sentimientos o pensamientos de tranquilidad que se describen como la voz suave y apacible del Espíritu Santo. Aumentamos nuestra capacidad para recibir y reconocer la revelación personal cuando nos volvemos a Dios en oración, estudiamos las Santas Escrituras y procuramos ser obedientes a los mandamientos de Dios. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación que da a sus siervos autorizados. Además, cada uno de nosotros puede recibir revelación personal que nos ayude con necesidades, responsabilidades y preguntas específicas. Sección 1. Dios puede comunicarse con usted por medio de la revelación personal. Dios lo ama y conoce perfectamente los desafíos y las pruebas que usted afronta. Él no lo ha dejado solo. Puede dar pasos importantes a fin de prepararse para recibir y reconocer la revelación personal. La preparación espiritual incluye el estudio de las Escrituras, la adoración en el día de reposo y en la casa del Señor, el arrepentimiento diario, el ayuno y la oración sincera. El Señor promete que Él lo guiará a usted si procura acercarse a Él. El presidente Russell M. Nelson enseñó lo siguiente: encuentren un lugar tranquilo a donde puedan ir con regularidad. Humíllense ante Dios. Derramen su corazón a su Padre Celestial. Acudan a Él para recibir respuestas y consuelo. Oren en el nombre de Jesucristo acerca de sus preocupaciones, sus temores, sus debilidades. Sí, los anhelos mismos de su corazón. Y luego, escuchen. Anoten las ideas que acudan a su mente. Escriban sus sentimientos y denle seguimiento con las acciones que se les indique tomar. Nada abre tanto los cielos como la combinación de mayor pureza, estricta obediencia, búsqueda diligente, el deleitarse a diario en las palabras de Cristo en el libro de Mormón y dedicar tiempo frecuente a la obra de templo y de historia familiar. Esto es un fragmento del mensaje Revelación para la Iglesia, Revelación para nuestras vidas, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2018. Sección 2. Por lo general, la revelación personal se recibe como impresiones, pensamientos y sentimientos. ¿Ha aprendido alguna vez frases en un idioma nuevo? Con el estudio y la práctica se puede comenzar a reconocer esas palabras cuando otras personas las pronuncian en una conversación. De manera similar, tal vez no siempre reconozca la voz del Espíritu al principio, pero aprender principios importantes puede prepararlo para comprender mejor la comunicación divina. Por ejemplo, Elías el profeta del Antiguo Testamento presenció un fuerte viento, un terremoto y un incendio, pero señaló que Jehová no estaba en esas cosas. Pero entonces oyó una voz apacible y delicada, y reconoció que era la voz del Señor. Dios nos habla con una voz apacible,
y con sentimientos tales como la paz, el consuelo y el gozo. Otros principios de la revelación es que Dios dará a los hijos de los hombres, línea por línea, precepto por precepto, un poco aquí y un poco allí. Así lo declara en 2 Nefi, en el capítulo 28, el versículo 30. Esto significa que Dios no nos da todo de una vez. Más bien, la revelación personal se puede desarrollar con el tiempo. El elder David A. Bednar, del Quórum de los 12 Apóstoles, destacó el siguiente concepto. Los miembros de la Iglesia tenemos la tendencia a recalcar tanto las maravillosas y dramáticas manifestaciones espirituales que tal vez no apreciemos y hasta pasemos por alto el modelo común por medio del cual el Espíritu Santo lleva a cabo su obra. La misma sencillez de la manera de recibir impresiones espirituales pequeñas y graduales que con el tiempo y en su totalidad constituyen la respuesta deseada o la guía que necesitemos, tal vez nos haga traspasar lo señalado. Esto es un fragmento de mensaje, El Espíritu de Revelación, pronunciado en la Conferencia General de abril de 2011. Sección 3. El Señor dirige su iglesia por medio de la revelación. El Espíritu de Revelación puede guiarnos a cada uno de nosotros individualmente, pero cuando el Señor desea dirigir su iglesia, Él habla por medio del profeta viviente que sirve como presidente de la iglesia. El elder Dale Herrenlund del Quórum de los 12 Apóstoles enseñó: solo el profeta recibe revelación para la iglesia. Sería contrario a la economía de Dios que otras personas recibieran tal revelación. La revelación personal pertenece, por derecho, a las personas. Ustedes pueden recibir revelación, por ejemplo, sobre dónde vivir, qué carrera seguir o con quién casarse. Los líderes de la iglesia pueden enseñar la doctrina y compartir consejos inspirados, pero la responsabilidad de tales decisiones está en manos de ustedes. Ustedes deben recibir esa revelación. Esto es un fragmento del mensaje, El marco de la revelación personal, pronunciado en la Conferencia General de octubre de 2022. Medite brevemente. Con esto concluye Ven, sígueme 2023 para el hogar y la iglesia. Capítulo 23. Mosía. Capítulo 29. A Alma. Capítulo 4. Lección asignada del 3 al 9 de junio de 2024. Titulado Fueron firmes e inamovibles.